El budismo es más que una religión, es también una filosofía sobre la vida que le ofrece a las personas ideas que le ayudarán a aprovechar al máximo su vida. Las prácticas budistas se han convertido en grandes alicientes que sirven como estímulo mediante sus principios para vivir una vida alineada con paz y tranquilidad. Padecer sufrimiento trae consigo otra serie de malestares emocionales, tales como la ansiedad o la depresión. En cualquier modalidad, el sufrimiento supone un desgaste, pues también se puede sufrir al ver cómo un ser querido sufre. Existen muchas razones del sufrimiento, algunas de ellas conscientes y otras no. En todo caso, el sufrimiento se caracteriza por ser un dolor físico o emocional que la persona atraviesa. El sufrimiento puede ser equiparado con la definición de inescapabilidad emocional, pues, tal como indica el psiquiatra Carlos Sirvent, director de la Fundación Instituto Espiral, en Madrid, en su estudio titulado Sufrimiento psíquico y sentimientos negativos, quien sufre siente que está atrapado en una situación. La persona sufriente siente que no hay forma de liberarse del padecimiento que le agobia, no encuentra el modo de superar el conflicto que le hace sentir sufrimiento. Este proceso tiende a prolongarse, pese a que se puede superar, solo que el individuo que sufre se instala en esa sensación de atrapamiento de una forma irracional. En muchas ocasiones, el sufrimiento no parte de una realidad en sí, sino de las interpretaciones que la persona hace de los hechos que ocurren, mientras que en otras circunstancias el sufrimiento sí se puede deber a un acontecimiento que ha tenido lugar en la vida real. La filosofía budista encuentra que todo el sufrimiento se halla en la mente humana y que, muchas veces, este puede ser opcional. Es decir, es posible identificar la razón y dejar de sufrir. Según el budismo, estas son las principales causas del sufrimiento en los seres humanos. 1. Tener apegos. El amor es incondicional y no está ligado a dependencias de ningún tipo. Cuando generamos un apego se deja de disfrutar de las cosas que amas, muchas veces por miedo a perder lo que se tiene o por añoranza cuando no lo tenemos. Por lo tanto, el apego podría traducirse del amor en el lenguaje del ego, donde se ama por lo que se siente, por lo que se obtiene o por lo que se cree necesitar. 2. Querer controlar todo. Tener una necesidad de control total, siempre querer que se haga a tu modo, que las cosas sean vistas desde tu punto de vista, que los resultados estén acordes a lo que quieres, etc. No nos permite dejar fluir las cosas de forma natural. 3. Desear cambiarlo todo. Va relacionado con el punto anterior. Nuestras expectativas de cómo deben ser las cosas muchas veces van a diferir de cómo son en realidad, lo que generará frustración, ira, resentimiento e incluso impotencia. Debes acostumbrarte a liberarte de las expectativas y aprender a aceptar las cosas como en realidad son. Algunas cosas pueden ser cambiadas por ti, sin embargo otras tendrás que aceptarlas aunque no sean de tu agrado. Recuerda que ante cualquier cosa negativa puedes obtener algo bueno. 4. Querer cambiar el pasado. Sin lugar a dudas, una de las cosas que nos genera más sufrimiento es aceptar nuestro pasado. Evidentemente habrás tenido algunos episodios o momentos que no te agradaron, en algunos momentos las circunstancias no fueron provocadas por ti, sentir culpa o guardar rencor no son más que dos factores limitantes en tu vida. Si deseas tener un viaje sin sufrimientos, debes aprender a soltar las cargas de tu pasado. 5. Querer que los demás sean como tú quieres. Todas las personas son lo que pueden ser, te guste o no. Así como nos resulta incómodo que alguien quiera cambiar nuestra forma de ser, el hecho de no tener respeto hacia los demás en sus procesos de crecimiento, en su toma de decisiones y pretender que sabes más que los demás, no es más que un motivo de sufrimiento, además de demostrar arrogancia. Debes ser humilde y dejar a los demás ser. 6. No aceptarte. Si no te aceptas a ti mismo, nadie te aceptará. Si condicionas el amor que te das y lo que mereces, sin estar consciente de tu responsabilidad, siempre estarás inconforme, generándote culpas, maltratándote y exigiéndote de más.
Amarte a ti mismo es la manera más sencilla de atraer el amor y sentirte en armonía con la vida. Ahora ya conoces las razones del sufrimiento según el budismo. Te sugiero repasar esos puntos y hacer los ajustes necesarios de acuerdo a tu estilo de vivir la vida. Deja fluir, acepta y perdona. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu paz y dejar atrás el sufrimiento. Por otro lado, el budismo tiene una forma muy particular de abordar el dolor. Esta filosofía promueve la idea de que es posible acabar con el sufrimiento, pese a que éste sea una parte ineludible de la vida. Porque aunque la vida traiga por sí misma dolor, no estamos condenados a padecerlo pasivamente. Según los budistas, para acabar con el sufrimiento lo primero que se debe hacer es aceptar que existe. La vida de todos los seres humanos, más tarde o más temprano, es tocada por el dolor, y resistirse a ello solo lo incrementa. Ahora bien, aceptar el dolor no significa resignarse a sentirlo. El budismo plantea que éste nace del deseo y que, por lo mismo, aprender a renunciar al deseo es la vía para acabar con el sufrimiento. A su vez, esta filosofía señala que hay 8 caminos que deben ser practicados libremente para que la paz y la armonía predominen en nuestras vidas. 1. Discernimiento justo. Para acabar con el sufrimiento es necesario cultivar una actitud comprensiva antes que juzgar. No nos corresponde evaluar, aprobar o condenar las conductas de los demás. Tampoco ellos tienen la potestad de hacerlo con nuestras acciones. 2. Forjarse propósitos nobles. Los budistas invitan a forjar propósitos nobles. Es un camino para acabar con el sufrimiento porque siempre conducen a profundas satisfacciones que son compartidas por otros. Sentirnos útiles y trascendentes le da más sentido a nuestros esfuerzos. 3. Ser honesto y prudente con la palabra. La palabra da vida y también la quita, construye y destruye. Cuando la palabra nace de un alma limpia, suele ser un bálsamo para el mundo. Transmite comprensión, afecto y fraternidad. Consuela, motiva y exalta los mayores valores de la vida. Sin embargo, también a veces se emplea la palabra para mentir, para herir o para denigrar. Nadie puede ser feliz si hace daño a los demás a través de la palabra. 4. No hacer daño, ni excederse. Para acabar con el sufrimiento es importante no causárselo a otros, ya que sería una gran contradicción. Asimismo, cualquier forma de exceso atenta contra nuestro bienestar y por eso debe evitarse. Nada mejor para conseguir la armonía que mantener el equilibrio en nuestro modo de vida. 5. Ganarse la vida gracias al esfuerzo. El trabajo transforma al ser humano y lo hace mejor. Es una manera de cimentar la dignidad, de crecer y de servir a otros. La ociosidad tarde o temprano conduce a la insatisfacción y a la angustia. Estanca y nos lleva a desperdiciar nuestras mejores virtudes y habilidades. 6. Cultivar la virtud. Cultivar la virtud nos otorga un sentimiento de mayor amor propio. Nos lleva a vernos como personas en proceso de aprendizaje y de crecimiento. Permite que estemos abiertos a las críticas y los errores y a ver oportunidades para evolucionar. 7. La observación abierta. Si queremos acabar con el sufrimiento es necesario que nos mantengamos atentos a los mensajes que envía nuestro cuerpo. Asimismo, es conveniente que nos convirtamos en observadores atentos y desprevenidos frente a nuestra propia forma de actuar. No debemos mirarnos para juzgarnos, ni tampoco para aprobarnos o sancionarnos. Más bien es importante que nos veamos con los ojos inocentes de quien está en función de conocerse cada vez más. 8. Aprender a serenar la mente. Cuando la mente se deja llevar por las emociones, pierde su poder. Y si todo queda en manos de sentimientos o pasiones descontroladas, fácilmente terminamos hundiéndonos en situaciones que finalmente solo nos causan más sufrimiento. Cada persona debe encontrar los mecanismos que le ayuden a serenar la mente en momentos de ofuscación, miedo o angustia. Cuando se actúa bajo esas influencias es cuando más se cometen errores. Por eso es importante aprender a contenerlas. Las 6 razones del sufrimiento y los 8 caminos para acabar con el sufrimiento son el resultado de una sabiduría milenaria.
Son también una guía puntual para afrontar el mundo y la vida. Aplícalos de manera perseverante y te conducirán al equilibrio interior, a la armonía y a la paz en el corazón.